En el siglo XII, en medio de las arenas del Medio Oriente y las murallas de fortalezas antiguas, se levantó una figura cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos. Un líder cuya sabiduría, valentía y sentido de justicia lo convirtieron en una leyenda tanto en el mundo islámico como en el cristiano. Su nombre era Saladino. Nacido en una época de conflictos y cruzadas, Saladino se destacó no solo como un formidable estratega militar, sino también como un gobernante magnánimo. Su astucia en el campo de batalla y su habilidad para unificar los territorios bajo su mando le permitieron recuperar Jerusalén y enfrentar a los cruzados con una dignidad y honor que se convertirían en su legado. En este video, exploraremos la vida y los logros de Saladino, desde sus humildes orígenes en Tikrit hasta su ascenso como sultán de Egipto y Siria. Analizaremos las batallas que lo convirtieron en una leyenda y descubriremos cómo su liderazgo dejó una marca indeleble en la historia. Para entender a Saladino y su impacto en la historia, primero debemos sumergirnos en el complejo contexto histórico del siglo XII. Esta era fue una época de grandes conflictos y cambios en el Medio Oriente, marcada por las cruzadas, una serie de campañas militares lanzadas por la cristiandad europea para recuperar Jerusalén y otros lugares santos del control musulmán. La primera cruzada, iniciada en 1096, resultó en la captura de Jerusalén por los cruzados en 1099, estableciendo el reino de Jerusalén y varios estados cruzados en la región. Estos reinos cristianos, enclavados en tierras musulmanas, fueron constantemente desafiados por los líderes islámicos locales. En este escenario de conflicto continuo, el mundo islámico no estaba unificado. Las distintas dinastías y facciones luchaban entre sí por el control, debilitando la resistencia contra los invasores cruzados. Sin embargo, emergió una nueva fuerza con la llegada de los zengíes y, más tarde, los ayubíes, dinastías que buscaron restaurar la unidad y el poder islámico en la región. Saladino, conocido formalmente como Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, se estableció como una figura clave en este escenario turbulento. Tras la muerte de Nur ad-Din, Saladino tomó el control de Egipto y Siria, enfrentándose no solo a los cruzados, sino también a otros líderes musulmanes que disputaban su autoridad. Saladino nació en 1137 o 1138 en la ciudad de Tikrit, en lo que hoy es Irak. Proveniente de una familia kurda, Saladino creció en un entorno de nobles tradiciones y valores islámicos, lo que influiría profundamente en su carácter y liderazgo. Desde joven, Saladino recibió una educación integral que incluía estudios en teología, derecho islámico y ciencias. Sin embargo, su verdadero llamado se encontraba en el campo de batalla. Bajo la tutela de su tío, Asad ad-Din Shirkuh, un general al servicio de Nur ad-Din, Saladino comenzó su formación militar. Tras la muerte de su tío, Saladino fue nombrado visir de Egipto, un puesto que marcaría el inicio de su ascenso al poder. Como visir, Saladino mostró una capacidad administrativa notable. Implementó reformas económicas y militares que fortalecieron Egipto y consolidaron su posición. Su liderazgo fue puesto a prueba cuando enfrentó varias conspiraciones y resistencias, pero cada desafío solo sirvió para demostrar su determinación y habilidad política. Tras la muerte de Nur ad-Din, en 1174, Saladino vio la oportunidad de expandir su influencia. Con una mezcla de diplomacia y fuerza, comenzó a unificar los territorios musulmanes bajo su control. Su carisma y visión lo ayudaron a ganarse el apoyo de muchos líderes locales, facilitando su consolidación del poder en Siria y Mesopotamia. Para 1186, Saladino había logrado unificar Egipto y Siria, creando un frente unido contra los cruzados. Su habilidad para combinar la diplomacia con la destreza militar lo distinguió como un líder extraordinario, preparado para enfrentar uno de los mayores desafíos de su época, la reconquista de Jerusalén. Una de las batallas más importantes fue la de Hattin, librada el 4 de julio de 1187. Es uno de los eventos más decisivos en la historia de las cruzadas y en la vida de Saladino. Este enfrentamiento crucial tuvo lugar cerca de los Cuernos de Hattin, dos prominentes colinas en la región de Galilea. Antes de la batalla, Saladino había logrado unificar los territorios musulmanes y estaba decidido a retomar Jerusalén. Para ello,
necesitaba derrotar al ejército cruzado de una vez por todas. Enfrentó a las fuerzas cristianas lideradas por Guido de Lusignan, rey de Jerusalén, y Reinaldo de Chatillon, un señor cruzado conocido por su crueldad. Saladino, un maestro en la estrategia, utilizó tácticas de desgaste para atraer al ejército cruzado lejos de su base segura y hacia el árido terreno alrededor de Hattin. Los cruzados, exhaustos y sedientos, cayeron en la trampa, avanzando imprudentemente hacia una posición desfavorable. En el amanecer del 4 de julio, las fuerzas musulmanas rodearon a los cruzados en los cuernos de Hattin. La sed y el agotamiento pasaron factura a los soldados cristianos. La caballería ligera y los arqueros de Saladino atacaron sin descanso, y el ejército cruzado fue lentamente aniquilado. La batalla terminó en una derrota aplastante para los cruzados, con miles de ellos capturados o muertos. Entre los capturados estaban Guido de Lusignan y Reinaldo de Chatillon. Saladino, mostrando su conocida caballerosidad, perdonó la vida de Guido, pero personalmente ejecutó a Reinaldo por sus actos de crueldad y su falta de respeto hacia los acuerdos previos. La victoria en Hattin fue monumental. Destruyó el núcleo del ejército cruzado y abrió el camino para la reconquista de Jerusalén. 3 meses después, en octubre de 1187, Saladino logró recuperar la Ciudad Santa, poniendo fin a 88 años de dominio cruzado. La caída de Jerusalén en 1187 a manos de Saladino sacudió a toda Europa. La noticia de la derrota y la pérdida de la Ciudad Santa desencadenaron una ola de indignación y fervor religioso que resultó en la convocatoria de la Tercera Cruzada. Los monarcas más poderosos de Europa respondieron al llamado, entre ellos Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II de Francia y Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico. De estos líderes, Ricardo Corazón de León destacó por su valentía y habilidades militares. En 1191, llegó a Acre, una ciudad estratégica en la costa de Palestina, que los cruzados lograron capturar tras un prolongado asedio. Ricardo y Saladino se enfrentaron en una serie de batallas épicas que demostraron la destreza de ambos líderes. La batalla de Arsuf en 1191 fue una de las más notables, donde Ricardo infligió una significativa derrota a las fuerzas de Saladino. A pesar de estos enfrentamientos, ambos líderes desarrollaron un respeto mutuo, intercambiando cartas y regalos durante la campaña. A medida que la guerra se prolongaba, ambas partes comenzaron a buscar una solución diplomática. En 1192, tras varios intentos de negociación, se firmó el Tratado de Ramla. Este acuerdo permitía a los cruzados mantener el control de una franja costera que incluía la ciudad de Jaffa, mientras que Jerusalén permanecía bajo control musulmán. Saladino se dedicó a fortalecer su reino y unificar los territorios musulmanes, enfrentándose a desafíos internos y externos. Durante sus últimos años, se centró en la administración, la construcción de fortificaciones y la promoción de la cultura y el comercio en sus dominios. Después de décadas de liderazgo y victorias militares, Saladino, el gran sultán y líder militar de los musulmanes, se encontraba en el ocaso de su vida. En marzo de 1193, enfermo pero aún lleno de la misma determinación que lo había caracterizado en su juventud, Saladino regresó a Damasco, la ciudad que había sido su hogar y centro de su poder durante tantos años. El 4 de marzo de 1193, en la ciudadela de Damasco, Saladino falleció a la edad de 56 años. Su muerte marcó el fin de una era en Oriente Medio, dejando un legado imborrable, tanto en la historia militar como en la cultura islámica. Saladino fue enterrado en un mausoleo modesto en Damasco, según sus deseos de mantener la sencillez incluso en la muerte. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y respeto, honrando su papel como unificador de tierras musulmanas y defensor de la fe contra las incursiones cruzadas. Y hasta aquí el video, amigos. Gracias por verlo, y si te gustó no olvides poner tu me gusta, que me ayuda mucho, y suscribirte para ver más videos como este. Saludos de la Guardia Real.